Saludos y bendiciones, queridos hermanos y amigos. Mi nombre es Frank Morera y este es su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Como siempre, antes de comenzar el programa, vamos a hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te pedimos con insistencia que nos des el don del Espíritu Santo, del dador de vida, que nos des sus dones para poder entender la palabra revelada, ser fieles y construir el reino de Dios tal como lo mandó el Señor Jesús. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. En nuestro programa de hoy pues vamos a hablar sobre la palabra piedra relacionada con la palabra roca que el Señor pues le aplica a Pedro en San Mateo 16. Los miembros de otras iglesias y otras sectas continuamente nos están diciendo que Pedro no es la roca sobre la cual se funda la iglesia. Y ellos se basan en decir que Jesús es la piedra angular. La piedra angular se llamaba en Israel la piedra fundacional, es como se le decía en aquellos tiempos. Y ante todo eso no tiene importancia alguna, pues Jesús es el único pastor del rebaño. Y sin embargo nombró a Pedro también pastor. Apacienta mis ovejas en San Juan 21 del 15 al 18. O sea que esta forma de presentar este ataque no tiene mucho sentido, como por ejemplo le puse pues en el caso de pastor, que uno no invalida al otro. Pero vamos a mirar el concepto de piedra angular que conocemos hoy y en el mundo occidental, porque para el judío la piedra angular era otra cosa. La piedra fundacional o angular es la cima del monte Moría, donde reposaba el arca de la alianza. Eso es lo que le llamaban la piedra fundamental. La piedra angular era la cima del monte donde estaba el templo. Específicamente era el centro de esa cima donde se ponía el arca de la alianza, que hoy en día está debajo de ese duomo dorado de este santuario musulmán que está en Jerusalén y que es un símbolo de la ciudad, porque se ve por donde quiera que uno vea un artículo de Jerusalén, pues sale este duomo de dorado hermoso de esta mezquita. Pero según los sabios del Talmud, fue a partir de esta roca en que se creó el mundo. Talmud es uno de los libros de las tradiciones orales de los judíos escritas ya hace tiempo. Después del exilio babilónico se empezó a escribir. O sea que según ellos dicen, esta roca que está debajo del Duomo, donde estuvo el templo y donde estaba el arca de la alianza, se creó el mundo a partir de ahí. Siendo, dicen ellos, esta misma piedra la primera parte que existió de nuestro mundo. En la palabra del Zohar, de este libro también, dice así: el mundo no fue creado hasta que Dios tomó una piedra llamada Eben Hashetiyah y la arrojó a las profundidades, donde fue fijada desde arriba hasta abajo, y desde ella se expandió el mundo. Es el punto central del mundo, y en este lugar se eligió el santo de los santos. Hasta aquí este párrafo del Zohar. Según los sabios que escribieron el Talmud, fue cerca de ahí, de ese lugar, donde Dios reunió la tierra con la que formó a Adán. Fue sobre esta roca, y luego Caín, Abel y Noé también ofrecían sacrificios a Dios. Las fuentes judías identifican esta roca como el lugar del sacrificio de Isaac, que se menciona en el Génesis de la Biblia, donde Abraham cumplió la promesa de Dios para ver si estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. La montaña más tarde se identifica como el monte Moría en Génesis 22. También se identifica como la roca sobre la cual Jacob soñó con ángeles subiendo y bajando por una escalera, y en consecuencia consagrándola y ofreciendo sacrificio sobre ella. Todo esto es en la mentalidad del pueblo
judío, lo que simboliza esta punta del monte Moría, que también se llama que es fundacional. También pues se le llama la piedra angular. Cuando el rey David, según la Biblia, compra una era propiedad de Ornán el Jebuseo, se cree que fue sobre esta roca que fue donde se ofrece los sacrificios que hemos mencionado. Se cree que esta roca pertenecía a este campo de Ornán y que por eso David la compra, porque quería construir un templo permanente allí. Acuérdense que en esta misma roca es donde comienza el sistema de sacrificios del pueblo hebreo. Es donde el Señor cambia la vida inocente de Isaac por un animal, y este animal es sacrificado. O sea que en esa misma roca comienza lo que más tarde Levítico va a formar el cuerpo sacrificial, que era el cuerpo de adoración, y como se restauraba también la comunión entre el hombre que pecaba y Dios en la antigua alianza. Todo esto significaba esta montaña. Por eso es que el rey David, según nos cuenta la palabra de Dios, compra este lugar porque quería construir un templo permanentemente que estuviera fijo allí para poner el arca de la alianza, que hasta ese momento había estado viviendo en campamento y en diferentes ciudades de Israel, pero viviendo provisionalmente. Pero como David tenía las manos llenas de sangre, se le prohibió hacerlo él mismo, y la tarea, como todos saben, se le dejó a su hijo Salomón, quien completó el primer templo, alrededor del año 950 antes de Cristo. Hay otro libro judío de leyes orales escritas que se llama la Mishnah. En el trabajo de Yoma menciona una piedra situada en el Santo de los Santos del templo, que era llamada la Shetiyah, y que había sido revelada por los primeros profetas, es decir, por David y Samuel. Había revelado esa piedra, que era esta que le hemos estado hablando, por la importancia que tenía en relación a los patriarcas de este pueblo. Y en los días que se recita esta gran oración, que es el Seliyot, en los días previos a Rosh Hashanah y hasta el Yom Kippur, el día de la expiación, las súplicas incluyen esta referencia. Dice así: nos cargaste y nos colocaste a la altura de la ciudad santa, nos colocaste sobre la cima rocosa del patriarca. Sigue diciendo: sobre ella yaciendo la piedra de la que se labró el cimiento, quien presta oído, desde la cual fluyen las aguas, es decir, la piedra angular, desde las que fluyen todas las aguas del mundo. Esta es una de las oraciones desde esa época que se viene repitiendo, donde habla de este concepto. Durante la fiesta del Sukkot, que es otra de las fiestas grandes de Israel, se hace referencia a la piedra angular cuando se recita el Hoshanot, y dice así: por favor salva, piedra angular, por favor salva, por favor salva, adórnanos con la piedra elevada, por favor salva. También en otro de la literatura judía, en el Mishnah de Taumá de la era romana, resume lo que es la centralidad y santidad de este sitio, de esta roca, para el judaísmo, y dice así: así como el ombligo se encuentra en el centro del cuerpo humano, así la tierra de Israel es el ombligo del mundo, situado en el centro del mundo, y Jerusalén es el centro de la tierra de Israel, y el santuario es el centro de Jerusalén, y el lugar sagrado en el centro del santuario, y el arca es el centro del lugar sagrado, y la piedra angular delante del lugar sagrado, pues sobre ella se fundó el mundo. Así pues, hermanos, cuando decimos que Jesús es la piedra angular en la cultura judía, estamos diciendo que Jesús es esta piedra. Esta piedra es un referente, una prefigura de Jesús, desde la que fluyen, como dice este escrito, todas las aguas del mundo. Que Jesús es esta piedra angular delante del lugar sagrado, pues sobre ella se funda el mundo. O sea, estamos diciendo a Jesús, a Dios siempre se le llama a Jesús la piedra angular.
que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos hoy como la primera piedra de un edificio o como la piedra angular de un edificio. Por eso yo digo muchas veces que tenemos que tener cuidado cuando estudiamos la Biblia. Tenemos que estudiarla con la mentalidad del tiempo en que fue escrita, no con nuestra mentalidad. Ahí es donde vienen tantos fallos en todo este tipo de estudios bíblicos protestantes, que hay tantos errores y se han cometido tantos disparates porque están leyendo la palabra de Dios con mentalidad del siglo XXI. Por eso que reciben el mensaje equivocado. O sea que cuando se dice a Jesús el acronogaios, la piedra fundamental no es una piedra cualquiera de un edificio, es la piedra en Jerusalén donde creía el pueblo judío que ahí se había fundado todo el mundo y que esa piedra era el centro del mundo, porque de ahí partió absolutamente todo. Cuando se habla de Pedro como roca es otra cosa. Pero aún, queridos hermanos, cuando entendiéramos la piedra angular como la piedra que se pone en un edificio, esa piedra angular jamás es la base del edificio. Y todo lo que tiene el concepto de una piedra angular sabe que es una pequeña piedra que es muy importante, pero que no es la base. La piedra angular, este concepto viene, como le dije, del griego acronogaios y en latín primari lapidis. Se deriva de la primera piedra en la construcción de una base, de una cimentación de albañilería. Es importante ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que por supuesto va a determinar la posición de toda la estructura. Ustedes se darán cuenta, es solo una piedra donde las demás se asientan y dirige el sentido del edificio, pero no es la base. También se refiere en una edificación a la piedra usualmente de gran tamaño que se colocaba en una esquina para darle rigidez al edificio, al sostener o unir dos grandes lienzos del muro o de la pared, y donde hasta el día de hoy en muchos lugares, sobre todo en iglesias, se inscribe alguna leyenda sobre la fecha y la fundación del edificio. O sea, estamos viendo cuál es el concepto hoy de piedra angular y cuál era el concepto judío de piedra angular o piedra fundacional. Son dos conceptos totalmente diferentes. Pero nunca esta piedra, que hoy decimos la piedra angular en el sentido moderno, es la base de un edificio. Jamás. Solo tenemos que tener claro. El diccionario bíblico hispano dice textualmente así, de la piedra angular: piedra que hace esquina en un edificio, juntando y sosteniendo dos paredes. Por lo general son bloques rectangulares que se solapan de modo que ambas paredes queden entrelazadas. La principal piedra angular era la piedra angular de fundamento y solía escogerse una piedra que fuera especialmente fuerte para los edificios públicos y los muros de las ciudades. La piedra angular, como les dije, se usaba como guía al ir colocando las otras piedras en su lugar y se alineaba en esa época y todavía en los lugares donde la construcción está más primitiva, con la ayuda de una plomada para que el edificio quedase bien construido. Por lo tanto, había que ajustar todas las demás piedras con respecto a la piedra angular. A veces la piedra angular eran de gran tamaño y también servían para unir entre sí las diferentes partes de una estructura. Así podemos ver que Cristo no se equivoca, ni la iglesia se equivoca, ni las escrituras tampoco se equivocan. Se equivocan los otros, que en todo están siempre equivocados. Cristo es la piedra que sostiene todo el edificio, la piedra fundacional de los hebreos, de donde se creó el mundo, de donde sale todas las aguas, donde está el altar del perdón de los pecados, el centro de la adoración. Cristo también es la piedra en sentido moderno de referencia, donde se ponen las demás piedras para construir el edificio que es la iglesia, pero no es la base. Por eso que la palabra que utiliza el Señor para
mencionar a Pedro en San Mateo 16 es otra palabra. Quiere decir la palabra roca. Y por eso le dice, sobre esta roca edifico mi iglesia. Es la base en que se edifica la iglesia. Una cosa es la base y otra cosa es la piedra angular. Y otra cosa más importante, según el criterio judío, es la piedra fundacional. Algunos datos sobre el término angular, sobre la refutación protestante. Cristo es la piedra angular, con que estamos de acuerdo. Pero veamos el término en griego. En el término se usa la palabra ángulo, que se pronuncia gonía, que quiere decir esquina, ángulo, rincón. Y hay un diccionario que dice sobre la colocación de la piedra angular y dice precisamente estas palabras que le acabo de decir. Dicha palabra es un sustantivo que aparece 9 veces en el Nuevo Testamento. 6 veces, esto es importante, está en genitivo, está en femenino singular. Le voy a poner ejemplos. San Mateo 21:42 dice así: Jesús agregó: ¿no han leído nunca las escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. San Marcos 12:10. ¿No han leído este pasaje de la escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. San Lucas 20:17. Pero fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo: ¿qué significa entonces lo que está escrito? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Hechos 4:11. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular. Primera de Pedro 2:7. Por lo tanto, a ustedes, los que creen, les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que sujetaban los 4 vientos de la tierra, para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Hasta ahí hemos visto cómo está usado esta palabra piedra en genitivo, en femenino singular. Ahora vamos a ver cómo aparece 2 veces en dativo, en femenino plural. Está en Primera de Mateo, 6:5, donde dice: cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Y en segunda de Apocalipsis 28, saldrá para seducir a los pueblos que están en los 4 extremos, está la palabra, de la tierra, Agop y Magop, a fin de reunirlos para la batalla. Su número será tan grande como la arena del mar. Y una vez está en dativo femenino singular, Hechos 26:26. Bien enterado está de estas cosas el rey, ante quien habló con confianza. No creo que se oculte nada, pues no han pasado a un rincón. Como podemos apreciar, los protestantes asumen inmediatamente en todas estas palabras que hemos dicho piedra angular como la base, cuando es todo lo contrario. La piedra angular va sobre la piedra de la base, no es la base, más bien es la que dirige todas las demás piedras, en la cual en este caso, como dice Pedro, que forman su cuerpo, que son piedras vivas, que son los que formamos la iglesia. Por eso todo esto que hemos hablado, pues le da a ustedes, y todos estos versículos que le he dado unos cuantos, es para que ustedes vean cómo ellos traducen mal piedra angular. Y por eso es que dicen: Cristo es la roca. Pedro no puede ser la roca. Pedro es una roca chiquitita, dicen ellos, que es otro disparate. No. La palabra que se usa para Pedro es una, y la palabra que se usa para el Señor Jesús es otra.
Hay 7 palabras diferentes para mencionar piedra en griego. A Cristo le corresponde la piedra fundacional o también la piedra angular según nuestro concepto moderno. Eres de donde, como decían los antiguos de Israel, nace absolutamente todo, de la piedra fundacional del monte Moría. Dicen los antiguos judíos, salía la tierra, se creaba la tierra. Asimismo, es Jesús para nosotros nuestra piedra fundacional. Esa es la piedra que da sentido también como piedra angular a todo el edificio. Pero no es la base. La base Él la estableció sobre el apóstol Pedro cuando le dijo: tú eres roca. Petras en griego. Petras no es piedra fundacional. Petra es una masa rocosa que no se puede mover, que bien podemos entender que es la base. Sobre esa base está Cristo, que es la piedra fundacional que da sentido al edificio y es el lugar principal y santo como era en el monte Moría en Israel. Son 2 tipos de piedra totalmente diferentes, aunque se usa en español la misma palabra, piedra, pero en griego tienen 2 sentidos totalmente diferentes. Por eso, como le decía, tenemos que tener bien claro a la hora de estudiar las escrituras, se lo vuelvo a repetir, tenemos que tener una claridad meridiana al saber que no podemos, le repito, estudiar las Santas Escrituras con mentalidad del siglo XXI. Tenemos que irnos a la mentalidad judía. Claro que eso lleva tiempo, eso lleva estudios, eso lleva escudriñar, que muchas veces las personas no tienen tiempo y se lanzan precisamente a decir disparates y a confundir a los creyentes.